Hola. Bueno, vamos con una nueva clase grabada que, como habíamos prometido, vamos a hablar un poco de manera introductoria de permacultura. La permacultura es una de las miradas estas que estamos viendo sobre la agricultura, es una de las más difundidas en el mundo, la permacultura, ¿no? Y es una mirada que excede a lo agrícola, a la producción de alimentos. Es una forma de ver el mundo que incluye una manera de producir alimentos. ¿Cómo vamos a verlo? Vamos a avanzar un poco en intentar explicar qué es lo que es. Estos son los dos creadores, Bill Mollison y David Holmgren. Mollison se fue hace algunos años, ya no está más con nosotros, Holmgren sí. Y son dos arquitectos de Nueva Zelanda que en cierta forma, como a muchos de estos pensadores, entraron en crisis, a ellos les ocurrió en la década del 70, hace 50 años, entraron en crisis con la sociedad moderna, la sociedad capitalista y particularmente con la sociedad de consumo, tomando conciencia de que ese camino, tal como hoy lo vemos, iba a traer resultados muy difíciles para la vida planetaria, ¿no? Bueno, en esas reflexiones ellos crean una propuesta para habitar el mundo que incluye, como decíamos, una técnica agropecuaria. En este caso, toman inicialmente la agricultura de Fukuoka, la agricultura natural como su propuesta de agricultura, una agricultura no contaminante, una agricultura de pequeña escala. Y le incorporan elementos bueno, su formación disciplinar, ¿no? Que son el paisajismo y la bioarquitectura. Y bueno, crean una combinación que hace cosas muy bonitas, muy funcionales, muy útiles, y lo proponen como una manera de realmente habitar este mundo de otra forma, ¿no? Ellos eran muy críticos de la ciudad, comunidad habitacional, decían que la ciudad grande es insostenible desde el punto de vista energético, desde el punto de vista de la generación de residuos, era un lugar nocivo para habitar, por lo tanto proponen la vida en lo que ellos llamaron ecoaldeas o comunidades sustentables de un tamaño mucho más pequeño que parte de su trabajo estuviera dedicado a producir sus propios alimentos y que además fueran sustentables energéticamente y en su generación de residuos. Esta es la flor de la permacultura de David Holmgren. La flor de la permacultura, como ustedes verán, tiene 7 pétalos y esto está incluido en el material de estudio que les dejamos, pequeño apunte, ¿no? Pero se los queremos mostrar muy de pasada para que veamos que eh, solamente una parte es la producción de alimentos, que estaría incluido en el pétalo verde, ¿no? Manejo de la tierra y la naturaleza. Y ahí, bueno, toman la agroforestería, el manejo integrado de plagas, la agricultura orgánica o biodinámica, pero también proponen otra forma de vincularse con la naturaleza y con los demás seres humanos a través de la bioconstrucción, como decíamos, autoconstrucción, construcción con materiales locales, climatización natural, las herramientas y tecnologías, energías renovables, solar, bueno, no voy a leer toda la flor, porque aparte está en el material, pero eh, fíjense que tiene componentes muy hondos en lo que es la vida, porque sí es una forma de vida lo que se propone, ¿no? En la educación y cultura, el bienestar físico y espiritual, la economía y la finanza, formas de tenencia de tierra y gobierno comunitario. Además, todo asentado en una serie de principios éticos y de diseño que vamos a ver también a continuación. La permacultura entonces es una propuesta muy interesante, muy compleja y que va al fondo de la cuestión humana, que es para qué habitamos este mundo.
No es solamente, como decíamos, y disculpe la insistencia, no es solamente una propuesta técnica, va mucho más allá. Vamos a meternos un poco en la parte técnica, más conceptual, es decir, ¿qué propone esta gente? ¿Cómo llevar a cabo esas ecoaldeas, esas huertas, esa producción de alimento para una comunidad en sustentabilidad? Eso le llaman principios de la permacultura. Esto está tomado de un libro que es Introducción a la Permacultura de Bill Mollison, que es un resumen de los dos primeros libros que publican en conjunto Mollison y Holmgren, que se llamaron Permacultura 1 y Permacultura 2. Principios de la permacultura, bueno, son todos muy interesantes, pero tratamos de encontrar los más importantes para esta clase y para ofrecérselos, ¿no? El primero es priorizar la autosuficiencia, es decir, se pueden producir excedentes, alimentos para vender, pero siempre hay que priorizar los alimentos que garanticen la alimentación de la comunidad. Esto puede plantearse desde una casa, desde una finca, desde una ecoaldea. Son principios en general para trabajar con la permacultura. El primero es ese, tratar de que el alimento sea realmente un alimento y en el caso de que haya algún excedente puede transformarse en un bien de cambio. Otro principio muy pero muy interesante es la ubicación relativa de los elementos y esto señala que cada elemento tiene que ser colocado en relación a otro. Incluso hay una zonificación que está en la filmina siguiente, donde se proponen zonas. Por ejemplo, la casa sería la zona cero y las tareas que uno hace con más frecuencia tienen que estar cerca de la casa y cerca entre ellas las que están vinculadas. Por ejemplo, si yo voy a poner una huerta que voy a abonar frecuentemente con compost, los corrales animales tienen que estar cerca porque ese estiércol que voy a usar para mi compost lo tengo que tener a mano. ¿Sí? Y el huerto tiene que estar cerca de la casa, porque permanentemente, todos los días voy a ir a hacer algo al huerto, no así, por ejemplo, un bosque que es para leña, que puede ir una vez por semana, entonces mm, tiene que estar lejos. Así hay muchos ejemplos. Un invernadero, por ejemplo, en vez de ponerlo en cualquier lugar, puede estar ubicado como primera habitación de una casa. Entonces, esa ubicación relativa puede hacer que yo en determinados momentos pueda transferir calor del invernadero hacia la casa. ¿No? Hay sistemas para eso. Otro principio muy importante es la plurifuncionalidad, es decir, pensar a cada elemento como con posibilidades de cumplir más de una función. Un árbol, por ejemplo, un árbol que puede ser un frutal, también puede utilizarse para sombra de la casa o de los animales, para refugio, para leña, para obtener sustancias medicinales, para cortar el viento como hilera, o para varias cosas de esas todas juntas. Es decir, ese árbol que tal vez en otro sistema estaría cumpliendo una sola función, por ejemplo un árbol frutal, estaría produciendo fruta, la permacultura lo ve como un elemento plurifuncional. Eso es un elemento, un principio de diseño muy interesante. Y otro que es muy complementario es que cada función, de las más importantes, debe ser cubierta por más de un elemento. Por ejemplo, la energía. ¿Sí? Eh, si bien se busca un uso eficiente de la energía y se promueve en la permacultura las energías renovables, eh, es un error o sería un error basarse en una sola fuente de energía, por ejemplo la eólica, ¿sí? Es decir, Río Cuarto es una zona donde hay mucho viento y bueno, instalando molinillos eléctricos uno podría generar energía, pero eh, en un campo permacultural, una finca permacultural, no debería ser solamente la eólica la fuente. Lo ideal sería, desde el punto de vista de la construcción de una ecoaldea, desconectarse de la red, pero hay varias fuentes de donde se puede obtener energías, la biodigestión,
la energía solar, y habría que complementarse, si no, nos agarra una semana sin viento y no hay energía. Esa es cada función de las más importantes, la provisión de agua, la protección de incendios, la energía, la- debe ser la alimentación, debe estar cubierta por más de un elemento, por una cuestión de seguridad. Bueno, hablamos un poco del uso eficiente y reciclaje de las energías. La energía tiene que circular y tiene la idea de una ecoaldea es que no viva de energía fósil como hacemos la mayoría, ¿sí? Sobre todo la agricultura que está anclada en energía fósil y que se trate de usar energías que son renovables o naturales, ¿no? La energía del sol, la energía del viento. Un alto uso de especies perennes también se promueve, por ejemplo, para hacer un uso eficiente de la energía humana, uno podría pensar en cultivar menos cultivos anuales y más cultivos perennes. Tal vez no conozcan demasiado por la etapa de la carrera en que están, pero hay cultivos de hoja, por ejemplo, que son perennes, ¿sí? O plurianuales. Si la acedera es un cultivo, búsquelo, si quieren googleenlo, que este, es un cultivo muy interesante, un cultivo de hoja. Yo en mis clases presenciales llevo acedera porque tengo en mi huerto, pero se hace medio difícil de esta forma. Es una hoja que parece una lechuga con gusto a limonado. Y se planta una sola vez en la vida y ya está. Acedera perenne. ¿Sí? Entonces uno puede pensar en, por ejemplo, plantar más acedera y menos lechugas. Que la lechuga cada tanto hay que volver a sembrar, hacer plantines. ¿Se entiende? Esa es la lógica de usar mejor las especies perennes. Y por supuesto, todo esto en un alto marco de diversidad. Diversidad de cultivos, diversidad de pensamientos, diversidad. ¿Sí? Que por un lado es lo que genera las bases de sustentabilidad de estos sistemas y por otro lado es lo que hace que se pueda cumplir una de las premisas de la agroecología, que es que, eh, y de la permacultura en particular, que es que ningún campo permacultural eh, probablemente sea igual a otro, porque todas estas tecnologías, estas ideas deben ser situadas, es decir, todo esto de la plurifuncionalidad y de la ubicación relativa hace que a lo mejor para el campo A o la finca A, una especie vegetal muy interesante no lo sea para la finca B o para la finca C o no en la misma medida o no de la misma forma. Entonces, bueno, hay que tener mucha diversidad de criterio también. Esta es la ubicación de zonas que proponía Bill Mollison, como decía, la casa como zona cero, los huertos más cercanos a la casa y después zonas con producción animal, después zonas más arbóreas, ¿sí? Y en función de eso uno se va alejando de la casa en función del uso. Vamos llegando hasta zonas de un uso poco intensivo, desde zonas de un uso diario prácticamente. Y ahora vamos a pasar a conversar sobre algunos ejemplos de permacultura.